¿Está convencido? Puede decirle gracias, Señor, por este día. Gracias. Porque la lluvia que está cayendo nos la regala el Señor. ¿Sí? Hace un tiempo atrás, y todo el verano, la gente hablaba de la sequía, hablaba de la emergencia hídrica. Bueno, ahora tenemos lluvia. Amén. Juan puede descansar unos días porque no va a ir a luchar. Víctor también. Así que bueno, damos gracias, todo es para nuestro bien. Quisiera compartir la palabra del Señor y tenía un texto ya preparado o en el corazón para compartir y tiene mucho que ver con lo que compartió también Laura. Entonces yo digo, Señor, nos está llevando a una misma dirección. Cuando hay unanimidad de pensamiento, es que el Señor nos está dirigiendo hacia algo concreto. Y eso es lo bueno, amén, que podemos experimentar que Dios realmente nos quiere ayudar, nos quiere bendecir, nos quiere guiar en este tiempo. Amén. Amén. Y le quiero hacer una pregunta a usted con respecto a si confiamos en el Señor. ¿Usted confía en el Señor? Amén. ¿Realmente confía en el Señor? Porque el que esté acá ya es una manifestación de que algo desea del Señor, espera en el Señor y que tiene comunión con Dios. Entonces, mínimamente uno puede deducir, pero realmente podemos declarar si confiamos en el Señor. Amén. Confiamos que Él nos va a ayudar, no importa la situación que nos toque vivir. Amén. Podemos confiar en Él, es seguro Dios para que podamos confiar. Amén. Amén, es totalmente seguro. Y yo pensaba en esto, ¿no? Que nosotros como hijos de Dios aprendemos a apoyarnos, porque confiar significa eso, apoyarnos completamente en el Señor. Y nosotros vamos aprendiendo cada vez a afirmarnos más en el Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Es un proceso, es el camino de la madurez para que nosotros completamente nos apoyemos en el Señor. Y podamos experimentar que Dios nos puede ayudar en el día a día, en la economía, en la salud, en nuestro bienestar interior, que tanto lo necesitamos, en nuestra paz interior, en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios nos va a ayudar. ¿Amén? Amén. Nosotros confiamos en eso, en un Dios vivo y real. Amén. Y la pregunta que también me hacía, en realidad es la pregunta que el Señor me hacía, es con respecto, ahora, ¿Él puede confiar en nosotros? Porque nosotros nos apoyamos en Él. Estamos acá porque nos queremos apoyar en Él, porque queremos confiar en Él, porque queremos trabajar nuestra relación con Él para seguir confiando y creyendo cada vez como más fuerte en Él. Amén. Pero la pregunta que Dios me hacía y que nos hace como iglesia es, ¿Él puede confiar en nosotros? ¿Puede llegar a confiar una tarea? ¿Puede llegar a delegarnos algo importante que es para Él? Y de esto yo quiero compartir en esta mañana. Cómo en la palabra de Dios podemos llegar a encontrar diferentes ejemplos de personas en las cuales Dios pudo llegar a confiar, para poder ver cómo eran, qué características tenían o cómo se movieron en ese momento en el que Dios pudo confiar en ellos. Y quisiera detenerme en un personaje bíblico justamente que aparece en un momento de la historia de la iglesia y que después mucho más no se sabe, ¿no? Son esos personajes como que aparecen, Dios los utiliza y luego quedan un poco en el anonimato, pero que en su momento determinado fueron tan importantes y fueron justamente el apoyo de Dios para poder generar un milagro, para poder generar un cambio de vida en una persona. Así que le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Hechos capítulo 9, el libro de Hechos capítulo 9 del 10 al 18. Y vamos a ir leyendo un versículo cada uno, amén. La versión que quiera leer no hay problema, pero leemos un versículo cada uno. Dice: había en Damasco un discípulo llamado Ananías,
a quien el Señor llamó en una visión: Ananías, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Y ahora ha venido aquí con la autorización de los jefes de los sacerdotes a llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, a quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Y leemos el último versículo para terminar el texto. Dice: y habiendo comido, recobró las fuerzas. Nosotros encontramos acá, y en el contexto podríamos hablar, los versículos anteriores, encontramos cómo Saulo, que luego es conocido como Pablo, tuvo un encuentro con el Señor, un encuentro sobrenatural. Fue algo tal vez bastante particular. Nosotros tenemos el registro. Y cuando justamente Saulo se encuentra con el Señor y tiene esa conversación donde el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Y él es como que entiende ahí qué es lo que estaba haciendo, porque hasta ese momento, ¿qué es lo que hacía Saulo? Perseguía la iglesia, no hablaba del Señor, no predicaba de Jesucristo. Era totalmente, podríamos decir, estaba en la vereda del frente, estaba en contra de Jesucristo. Por eso, en la visión que él tiene, ese resplandor y esa voz que él reconoce por convicción que era el Señor: ¿por qué me persigues?, le dijo el Señor. Y luego dice la palabra de Dios que él queda ciego, cegado. Y ahí es como que queda, ¿no?, como medio en una casa, resguardado, impedido porque no podía ver. Y acá es donde justamente interviene este personaje. Yo quiero detenerme en este personaje, ¿no?, en poder ver un poco en Ananías, que es la persona que el Señor llama, convoca para este momento determinado. Justamente era alguien en el cual el Señor podía confiar. Y cuando yo miraba esto, justamente veo que Ananías era un discípulo con amistad con el Señor. Lo primero que yo puedo rescatar es que Ananías tenía amistad con el Señor. Y cuando hablo de amistad, estoy hablando de comunión. ¿Sí? Me gusta, y siempre lo repito y lo resalto, poder cambiar la palabra amistad por comunión o comunión por amistad, porque en definitiva es lo mismo. Ahora, fíjense que el Señor busca justamente a alguien que tiene ya su fe puesta en Jesucristo. Este hombre era creyente, y lo primero que yo puedo reflexionar con respecto a esto es que primordialmente, cuando el Señor quiere encargarle una misión, un trabajo, algo importante a alguien, siempre va a buscar dentro de la fila de creyentes. Siempre va a buscar a alguien que tiene comunión con Él, que ha abrazado la fe en Jesucristo. Ahora, ¿Dios hace como quiere? Sí, la palabra nos muestra que tranquilamente puede hacer hablar a un animal, ¿no? Como la burra, la mula, es decir, la burra de Balaam, que habló. Entonces, ¿Dios puede? Sí. También dice la palabra de que si nosotros no predicamos, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Va a levantar las piedras? No sé cómo será eso, hermano, pero tranquilamente Dios puede hacer milagros sobrenaturales. Él, si quiere hacer hablar una roca, la va a hacer hablar.
Ahí es donde yo puedo ver que el Señor puede hacer lo que Él quiera, pero primordialmente siempre va a buscar dentro del ejército de creyentes. ¿Somos parte del ejército del Señor? Amén. Entonces hay una posibilidad muy grande, hermano, en este tiempo, que el Señor le quiera confiar algo. Y yo quiero que usted lo tome de esta manera, que usted pueda ponerse en los zapatos de Ananías, poder entender de que Ananías justamente el Señor le pudo hablar y le pudo encomendar algo, primordialmente porque él era creyente. Él había abrazado la fe en Jesucristo. Él había experimentado la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fíjese que la palabra dice, había un discípulo, era un seguidor, ¿no? Era un creyente, era un seguidor. En el primer tiempo, en la iglesia, los discípulos eran considerados justamente lo que hoy nosotros hablamos de creyentes. Era alguien que primero había aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, había dejado las obras de la ley, ya no confiaba, o sea, no depositaba todo en las obras de la ley, sino que ahora creía en Jesucristo y en la gracia de Jesucristo. No que por obras iba a alcanzar salvación y vida eterna, sino que ahora abrazaba la fe de Jesucristo y experimentaba la gracia de Dios. Amén. Amén. Dios puede justamente levantar a un creyente o a un discípulo y justamente Él va a buscar a alguien que haya aprendido a trabajar su fe en el Señor. Porque otra característica que yo veo justamente en Ananías es que el Señor le llamó, dice, ¿cómo? Por su nombre. Sí, dice, llamando a Ananías, a quien el Señor llamó en visión. Y saben que para nosotros a veces estos términos, no es como una visión, es como decir, bueno, hoy ya no es tan común, pero Dios puede llamar en visión, sí que puede llamar en visión. Pero para eso uno tiene que aprender a trabajar la fe en Jesucristo. Uno tiene que aprender a trabajar la fe de tal manera que esté dispuesto en el corazón y abierto a recibir o a experimentar la obra del Espíritu Santo. La visión tiene que ver con esto, con que Él trabajó su fe de tal manera que en una visión Él pudo justamente recibir el llamado del Señor. Ahora, si nosotros tal vez tuviéramos una experiencia de visión, yo creo que la mayoría, ¿sí? Hasta me puedo incluir, pero la mayoría estaríamos diciendo, ¿será de Dios? ¿Esto será de Dios? Porque es tan raro y nunca me pasó. Y estamos acostumbrados a que esto no ocurra, cuando realmente esto tendría que ser algo, podríamos decir, no sé si tan común, pero sí algo que puede llegar a ocurrir. Pero a veces ni siquiera nos abrimos a la posibilidad. Entonces, ¿cómo Dios nos va a llamar? ¿Cómo Dios va a confiar un trabajo, una tarea en cada uno de nosotros si no nos puede encontrar en ese momento? Y no estamos dispuestos ni siquiera a recibir la voz de Dios a través de una visión. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se tiene una visión? Y hay que estar en la presencia de Dios. Ah, pero yo no tengo tiempo. Y bueno, hermano, si nosotros queremos experimentar la obra sobrenatural de Dios, el hablar de Dios a nuestra vida y que Él pueda llegar a confiar algo, yo tengo que pasar tiempo en la presencia de Dios y tengo que aprender a trabajar mi fe en el Señor. Creer que Dios me puede hablar. ¿Amén? Amén. ¿Dios sigue hablando? Amén. Amén. Cada vez que uno invita a alguien a que justamente comparta la palabra de Dios, no es que lo sacó de la galera o porque supo hacer homilética y pone punto, 2 puntos, 3 puntos y hago esto, sumo, saco y ahí tengo una predica. No, es que Dios habló al corazón. Dios habló al corazón. Y nosotros tenemos que aprender justamente a escuchar la voz de Dios, a recibir lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Recuerda cuando el Señor
le dijo a los discípulos que tenían que alimentar a una multitud, la frase fue, dadle vosotros de comer. Si eso lo llevamos al terreno del espiritual, nosotros tenemos que estar preparados para alimentar gente, hermano. ¿Queremos crecer como iglesia? Amén. Tenemos que prepararnos. Yo tengo que estar preparado. Yo me tengo que preparar. Tengo que trabajar mi fe. Tengo que comprender de que Dios me llamó a ser parte, a dar de alimentos, a alimentar a otras personas para que puedan crecer en el Señor. ¿Y cómo se hace? Y bueno, tengo que estar en la presencia de Dios. El alimento que yo comparto es lo que el Señor me habló en la presencia, estando en la presencia de Dios. No es que yo digo, bueno, no, busco, ¿no? Voy a internet, al rincón del vago, al rincón del predicador vago, y digo, acá tengo una prédica. O miro una prédica, le afano este bosquejo a este predicador, lo tomo, prestado. No. Uno tiene que estar en la presencia de Dios. A veces no, usted ve que yo saco un papelito. Este papelito significa que estuve ahí, que investigué, que busqué, que dejé que Dios hablara. Y yo tengo que tomarme esto como algo importante para mi vida. Porque si no, ¿cómo Dios va a poder confiar algo en mí? ¿Cómo Dios va a poder confiar una tarea en mí? Si yo ni siquiera estoy abierto a la posibilidad de que Él me pueda hablar o que me pueda llamar en una visión. ¿Qué pasaría hoy? ¿Qué pasaría hoy si usted después de comerse los ravioles dice, bueno, una siestita? Y mientras está ahí el Señor le dice, Rodrigo. Toda mi predica va a estar Rodrigo. ¿Y qué va a decir Rodrigo? Ay, Señor, no me moleste. Ananías dijo, heme aquí. Milagros. ¿Estás? ¿Puedo contar con vos? Naila, ¿puedo contar con vos? Porque Dios nos llama por nombre, porque nos conoce y quiere relacionarse con nuestra vida. Ivonne, ¿Dios puede hablarnos? Amén. ¿Estamos dispuestos? Ananías había trabajado su fe, por eso fíjense que él pudo responder. No es que arrancó y dijo, a ver, anoche comí sanguchito, comí tantos sanguchitos que tengo visiones y escucho voces. No, él sabía que era el Señor. El Señor le estaba hablando y él respondió. Entonces fíjense qué importante es que yo trabaje mi fe, para que yo no dude que si Él me está hablando, yo le pueda responder. Porque si yo dudo, no trabajé mi fe. Si yo no respondo, yo no trabajé mi fe. Recuerdo en un tiempo, cuando era más joven en la fe y joven de edad, me acuerdo que yo le decía, Señor, si tú quieres, llámame a la madrugada para orar por los misioneros, y para orar por alguien, despiértame, Señor. Hasta que el Señor me despertó. Una vez, oh wow, fuego de Dios. Pero ya después, cuando la segunda noche, tercera noche, yo, Señor, pará un poquito, yo quiero dormir también, ¿no? Entonces, ¿para qué le decimos, Señor, háblame, si después no vamos a responder? ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Amén. Y si te despiertan a madrugada, yo tengo que trabajar mañana, Señor. Pero es que ahí está. Por eso yo tengo que aprender a trabajar mi fe y tengo que creer que cuando yo hablo con Él y cuando yo me comprometo con Él y cuando yo le digo algo, Él es real, Él está escuchando. Por más que a veces, fíjense que nosotros no tenemos el hábito de llamar al altar, pero lo que usted le diga ahí, hermano, el Señor lo toma. Si usted ahí emocionado, cuando cantan lo de la alabanza, Señor, quiero servirte, ¿usted cree que el Señor no lo tomó como ofrenda? ¿Que no está delante de la presencia de Dios?
Y el Señor en un momento le decía, acordate, el 14 de octubre del 98 me dijiste, quiero servirte, con lágrimas en los ojos. Ahora yo te llamo, ahora yo te llamo, porque vos me lo entregaste, porque vos me lo ofreciste en adoración. Y yo ahora lo tomo. Y yo te estoy diciendo, te llamo. Vamos a responder como respondió Ananías. Él había aprendido a trabajar su fe, era un creyente que estaba en el camino de la madurez. Yo no sé cuán maduro era, no puedo decir porque no tenemos mucha más información, pero sí estaba maduro, de tal manera que cuando el Señor lo llamó en visión, él respondió. Y no comenzó a dudar ni a preguntar, ¿será de Dios esto? ¿Qué estaré escuchando? ¿Será o no será? No, él creyó que era Dios. Y este discípulo, como le decía, había aprendido a madurar. ¿Por qué? Porque tenía conversaciones con el Señor. Cuando nosotros hablamos de pasar tiempo en la presencia de Dios, ¿qué es solamente? Arrodillarme y estar ahí. Y por ahí, cri. Y una vez es como que piensa que es solamente arrodillarse o no arrodillarse, algunos no se arrodillan mucho, pero es estar. No, hay que hablar. Orar es hablar. Lo aprendemos en la escuela dominical, hermanos, los niños lo aprenden. Orar es hablar con Dios. Y nuestra relación con Dios va madurando cuando yo le hablo y cuando Él me responde y yo le escucho. ¿Estamos escuchando al Señor en nuestro tiempo de oración? Arranquemos por lo básico. ¿Estamos orando? ¿Estamos orando durante la semana? ¿Estamos pasando tiempo de oración? Pero no ese tiempo de oración, Padre, en el nombre de Jesús, te pido este día, lo encomiendo en tus manos, protégeme, guárdame, ato y reprendo y echo fuera en el nombre de Jesús, amén. Me levanté y me fui. Y el Señor te quería decir algo. ¿Eso es monólogo o no? Entonces la pregunta que yo me hacía, ¿hemos pasado del monólogo a la conversación con Dios? Porque conversación es una ida y una vuelta. Y ahí es donde yo aprendo a entender que Dios realmente me quiere hablar y que cuando Él me llama en visión, yo ya sé cuál es la voz de Dios. La sé distinguir. Sé que el que está hablando es Dios. Hoy nosotros en los celulares tenemos identificador, ¿no? Y uno mira, pero antes, cuando no estaban los celulares, uno levantaba y decía, hola, ¿no? El tubo, levantaba el tubo y decía, hola, y uno tenía que decir o el nombre o si uno hablaba algo, se reconocía la voz. Y cuando nosotros hablamos continuamente con alguien por teléfono, por más que no miremos el identificador de llamada, podemos aprender a distinguir la voz. Podemos aprender a distinguir la voz. Entonces ahí es donde yo tengo que entender que lo que Dios está buscando es esa conversación donde hay una ida y una vuelta. Y ahí es donde el Señor después me va a poder hablar y yo no voy a andar dudando, no voy a estar dudando de que es Él, sino que voy a poder responder, heme aquí, Señor, ¿qué necesitas? Oh, y el Señor va a decir, puedo confiar algo en vos, puedo confiarte esta tarea, puedo mandarte a la calle derecha, puedo mandarte a este lugar porque sabes que pasa algo ahí. Estamos viviendo este tipo de experiencia. Esto es lo que el Señor me llevaba justamente a cuestionarme y a cuestionarnos como iglesia. Porque podemos decir, sí, como iglesia creo que estamos bien y vamos avanzando, pero no nos podemos quedar en ese escalón nada más. Y tenemos que desafiarnos a un poco más, Cada uno de nosotros tiene que cada semana enfrentarla como ese desafío de un poquito más.
poder crecer un poquito más, madurar un poquito más. Que nosotros podamos estar en ese momento de oración y que Dios pueda hablarnos y decirnos: necesito que vayas a la calle derecha, a la casa de tal persona. Vos golpeás, vas a ver qué es esa casa. Pero tenemos que trabajar nuestra fe. Tenemos que aprender a desarrollar nuestra fe en el Señor. Y hermano, eso se logra en la presencia de Dios, hablando con Él. Amén. ¿Qué dice Jeremías 33:3? ¿No? Clama a mí. El teléfono de Dios le dice: clama a mí Yo te responderé. y te enseñaré. Tiempo de enseñanza de parte de Dios. No es solamente te voy a decir algo, o te voy a decir sí, no. Clama a mí: Señor, necesito la 4x4. No. Señor, quiero la 4x4. Sí. A veces queremos el sí o el no de Dios nada más. Pero Dios dice: y te enseñaré. Te voy a enseñar cómo vas a llegar, qué pasos vas a tener que dar, cómo lo vas a alcanzar. Amén. Amén. Y lo segundo que Dios me hablaba y me mostraba de este personaje, Ananías, es que Ananías era un discípulo obediente, ¿no? Por eso yo decía, fíjense que tiene que ver con la línea de lo que Dios nos está hablando. Nos quiere llevar al terreno de la obediencia. Ananías era un discípulo obediente a la voz del Señor. La obediencia a Dios inicia con disposición en el corazón. Porque cuando el Señor le habló, ¿qué dijo Ananías? Aquí estoy. Es ese conocido heme aquí. Heme aquí significa aquí estoy. Estoy dispuesto. Acá estoy. Contás conmigo. No es que me doy vuelta y nada, Señor, sigo durmiendo. No. Heme aquí. Heme aquí. Lo que Dios busca es disposición del corazón. Dios sigue buscando gente dispuesta, no gente perfecta. A veces pensamos, bueno, no, sí, el Señor lo va a usar a tal o cual hermano, pero mirá, pinta de predicador, de líder. No, mirá, pisa fuerte cuando habla, viste que habla el bozarrón que tiene. Él seguro que Dios lo va a usar. Pero a mí Dios, ¿qué me va a usar? No, si yo me equivoco y las cosas me cuestan. Hermano, a todos nos cuesta, porque vamos camino. No alcanzamos todavía la perfección, porque si alcanzamos la perfección nos vamos con Él, ya está, lo logramos. Pero mientras tanto, vamos caminando. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios? No busca gente perfecta, busca disposición del corazón. Ese heme aquí o estoy aquí, sabe que tiene mucha similitud con muchos personajes que tuvieron un encuentro personal profundo con el Señor. Y acá donde yo repartí unos papelitos, así que vamos a arrancar con Génesis, capítulo 22, del 1 al 3. Génesis 22, del 1 al 3. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécele como holocausto en el monte que yo te indicaré. Fíjense que encontramos a quién acá, qué personaje. Y cuando él habla, cuando el Señor le habla, ¿cuál es la respuesta de Abraham? Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Y fíjense que él escuchó la voz de Dios y él respondió: acá estoy. Acá estoy. Entonces, hermanos, nosotros a veces queremos que Dios nos hable. ¿Amén? Amén. Yo creo que todos los creyentes queremos que Dios nos hable, ¿o no? Amén. Algunos están todavía ahí medio, como que no les convence mucho. La realidad es que todos deseamos que Dios nos hable. El tema es que Dios siempre busca disposición del corazón.
Por eso, cuando el Señor nos responda, cuando el Señor nos hable, nosotros tenemos que tener disposición. Porque si no, justamente, Dios lo sabe todo, no va a hablar a alguien que no tiene ganas de escuchar. Y ahí es donde yo tengo que comprender que para poder escuchar y justamente ser obediente, arranca con la disposición del corazón. Génesis capítulo 31, 11, ¿qué dice? Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Jacob también tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le habló y él dijo, heme aquí. Amén. Éxodo capítulo 3, versículo 4. Cuando el Señor vio a Moisés, que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. Aquí me tienes, aquí estoy, heme aquí. Y fíjense que es el Señor el que justamente en este caso arranca la conversación. El deseo de Dios es hablar a sus hijos. El deseo de Dios es encontrar un corazón dispuesto que tenga ganas de escucharle. Por eso, hermano, está bueno ahora escuchar la palabra de Dios, pero durante la semana disponga su corazón a escucharle al Señor. Disponga su corazón para estar atento a lo que Él le quiere decir. Y hay tantas formas y maneras que Dios puede hablar, pero primordialmente siempre Él va a ir a través de la palabra. Por eso también el consejo es lea la palabra. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 4. De pronto el Señor llamó, Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Esta versión habla de, sí, Señor, ¿qué quiere? Es la disposición, pero fíjense que llama al Señor. El Señor desea hablar a nuestras vidas. Y Samuel era un niño, dice, era inexperto, no conocía la voz de Dios. Como tal vez algunos de nosotros que todavía está madurando y va creciendo y todavía no distingue, ¿no? Porque a veces uno dice, Dios habla al corazón, o Dios me habló, Dios me entregó una palabra. Y para algunos suena chino básico, como decir, no sé cómo será, qué pasará, ¿no? Algunos ven, no sé, Laura predicando y uno se imagina, seguro que estuvo en la nube, bajó, ¿no? El pastor Jonathan estaba ahí orando, clamando, y el Señor lo rodeó y los ángeles bajaron, ¿no? Y se iluminó la casa. Y a veces uno tiene estos conceptos, y, Señor, a través de la palabra puede hablar, a través de una canción, pelando cebolla, dice. Y a veces no nos encuentra en la oración y nos tiene que buscar donde estemos para poder hablar a nuestro corazón. Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dijo, envíame a mí. Amén. Fíjense que acá hay un, podríamos decir, una óptica diferente, porque Isaías está escuchando y está viendo. Escuchando una conversación. Claro, es como se está metiendo, pero hay que estar escuchando, hay que estar atento. Es como aprender a afinar el oído como para poder escuchar al Señor. Esto es lo que yo tengo que aprender, es como cuando uno quiere sintonizar una radio y no termina de enganchar y hay que buscar ahí, ¿no? Hay que mover la perilla como para que pueda uno sintonizar y escuchar claramente la voz de Dios. Y Él dijo, no encuentran a nadie, acá estoy, envíame a mí, Señor. Lucas capítulo 1, versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Acá es María diciendo, acá estoy, Señor. Ella estuvo dispuesta. No dijo, no, Señor, mirá, la gente, ¿qué va a decir? Buscá a otra mujer. No, acá estoy, heme aquí. Este discípulo nos deja entrever en su forma de proceder que era un hombre dócil a la voz de Dios.
¿En qué sentido? En que él en un momento hasta presenta un argumento, pero no es que lo presenta como con una mala actitud. A veces nosotros le damos algún como sentido, le ponemos un énfasis que a veces le erramos, pero la realidad es que acá es una conversación con el Señor. El Señor le dice, yo te voy a enviar a tal parte y vas a encontrar a una persona y vas a orar por él. Y él le dice, pero mirá, Señor, que es una conversación. Es una conversación. Pero, Señor, mirá que esta persona, podríamos decir, es peligrosa en nuestro ambiente. No es alguien que va tal vez a dejar que yo... Y el Señor después le sigue dando órdenes, no puedo andar, porque instrumento me es este. Y él fue. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue. No es que argumentó más. En esa conversación el Señor le volvió a dar una directiva y él tenía un corazón dócil, hermano. Él tenía un corazón dócil. ¿Y sabe qué? Yo creo que en este tiempo hay algo que ocurre en el ambiente espiritual, que nosotros queremos las cosas de Dios, o los creyentes desean las cosas de Dios, desean las bendiciones, pero no hay una disposición y al contrario, a veces hay hasta una resistencia a lo que Dios quiere hacer. Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos ayude, pero cuando el Señor nos dice, bueno, tenés que hacerte algo, no estoy tan dispuesto. No estoy tan dispuesto a ceder o a rendir. Y el Señor me hablaba del doblegar, pero saben que aprender a doblegar el corazón. Pero hoy hablar de doblegar el corazón es hablar, digamos, casi con una connotación tan negativa que uno enseguida levanta barreras. No, ¿yo qué me voy a doblegar? Pero estamos hablando del Señor. Estamos hablando a los planes de Dios. Estamos hablando de lo que Dios desea, porque Él quiere depositar una tarea que es importante. Y yo tengo que estar dispuesto. Yo tengo que estar dispuesto a ir, a obedecer, a doblegar el corazón. ¿Qué si mañana el Señor le dice, no sé, Laura, mañana quiero que vayas y le hables al intendente? Hablarle del Señor. ¿Estaríamos dispuestos? Si nosotros sabemos que es la voz de Dios, si yo estoy entendiendo que es el Señor, ¿estaremos dispuestos? Y ¿saben qué, hermano? En esto nosotros vamos aprendiendo y a veces vamos a obedecer, a veces no vamos a obedecer, porque es la realidad, es nuestra forma de ir aprendiendo y es nuestra forma de que el Señor vea si puede o no confiar una tarea mayor. Y ahí es donde yo tengo que entender el por qué a veces algunos como que parece que crecen y Dios los levanta. Y alguno puede llegar a decir, pero yo estoy más tiempo en el Señor. Yo soy pilar dentro de la iglesia. ¿Cómo Dios no me va a levantar a mí? Lo levanta a este hombre o a esta mujer que hace tan poco que está. Disposición del corazón. Disposición del corazón. Aprender a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Su obediencia, la obediencia de justamente Ananías fue inmediata, posterior a recibir de parte del Señor las indicaciones del tema. Y quisiera poder ver la historia justamente de otro personaje bíblico que fue enseñado en el tema de la obediencia. Segunda de Reyes, eso le había pedido a alguien. Segunda de Reyes capítulo 5, del 1 al 14,
la versión Dios habla hoy. Preste atención, que lo describe de una manera muy gráfica. Había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor había dado la victoria a Siria por medio de él. Pero este hombre estaba enfermo de lepra. En una de las correrías de los sirios contra los israelitas, una muchachita fue hecha cautiva y se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta muchachita dijo a su ama: si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, quedaría curado de su lepra. Naamán fue y le contó a su rey lo que había dicho aquella muchacha. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve, que yo mandaré una carta al rey de Israel. Entonces Naamán se fue, tomó 30.000 monedas de plata, 6.000 monedas de oro y 10 mudas de ropa, y le llevó al rey de Israel la carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás que envío a Naamán, uno de mis oficiales, para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó la ropa en señal de aflicción y dijo: ¿acaso soy Dios que da la vida y la quita para que éste me mande un hombre a que lo cure de su lepra? Fíjense bien y verán que está buscando un pretexto contra mí. Al enterarse el profeta Eliseo de que el rey se había rasgado la ropa por aquella carta, le mandó a decir: ¿por qué te has rasgado la ropa? Que venga ese hombre a verme y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Naamán se enfureció y se fue diciendo: yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar al Señor su Dios y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma y que así me quitaría la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se acercaron a él y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo difícil, ¿no lo habría hecho usted? Pues con mayor razón, si solo le ha dicho que se lave usted y quedará limpio. Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, según se le había ordenado el profeta. Según se lo había ordenado el profeta. Y su carne se volvió como la de un jovencito y quedó limpio. Amén. ¿A quién encontramos acá como personaje principal? Naamán. Era una persona justamente que tenía una enfermedad. Podíamos ir como sacando algunos detalles que no son tan necesarios, pero en definitiva la historia de Naamán es: él tenía una enfermedad y alguien le sugiere: si vos te presentás al profeta, vas a ver que él te va a sanar. Él hace caso a esta sugerencia y se va hasta donde estaba el profeta. Primero lo recibe el rey, puedo repetirme un detalle que vamos a dejar pasar, pero después él se acerca al profeta o dice: voy a ir al profeta. Pero cuando llega al lugar, el profeta no lo recibe, sino que da una orden: hace tal cosa. Y es como que él se ofende. Él dice: ¿cómo? ¿Cómo no me va a recibir? ¿Cómo no me va a poner las manos y va a hacer así y asá? Tendría que hacer así y asá. Entonces se ofende y dice: me voy. Y se va. Y lo único que tenía que hacer era sumergirse, ¿dónde? 7 veces, nada más. Pero se ofendió y se retiraba del lugar. Y ahí es donde justamente los sirvientes le dicen: pero si te hubiera dicho que hicieras algo más complicado, ¿no lo hubieras hecho? Y él dice: sí. Entonces, ¿por qué no se mete al agua? Jefe, métase al agua. No es nada, ya estamos acá, hicimos semejante viaje. Estamos acá a la orilla. Y él dice: pero donde yo vivo hay mejores ríos, más limpios, transparentes, bonitos. La característica del Jordán, que en algunas épocas, justamente de lluvia, es casi medio color chocolate. Entonces él dice: ¿cómo le voy a meter acá?
Allá había ríos más lindos. Hágalo, jefe. ¿Y qué hace él? Terminó obedeciendo. Si él lo hubiera hecho apenas arrancó esta situación, hubiera experimentado la sanidad automáticamente. Pero a veces nosotros somos probados en nuestra obediencia. Y a veces Dios nos da instrucciones. Y a veces nosotros le queremos sugerir al Señor: ¿por qué no haces así? ¿Por qué no haces de esta manera? Señor, mirá que me vas a pedir que vaya a ese barrio a hablar de Jesucristo. ¿Cómo me voy a ir a meter ahí, a ese lugar? Mirá el tipo de gente que hay. ¿Cómo voy a ir yo? Yo voy a ir ahí. Pero cuando somos obedientes, experimentamos el favor de Dios. Por eso me gustó esta historia, para que nosotros podamos comprender lo importante que es aprender a obedecer al Señor. Que nuestra obediencia sea inmediata, porque vamos a poder experimentar el favor de Dios. Amén. ¿Y saben qué? Lo otro que yo podía ver es que gracias a la obediencia de Ananías, Dios levantó a un Pablo. ¿Y saben qué, hermano? Sigo pensando de esta manera. Hay un pueblo que todavía no es pueblo, pero que a través de usted va a llegar a ser pueblo de Dios. Amén. Pero tengo que estar dispuesto a ir. Tengo que estar dispuesto a recibir la directiva de Dios. Tengo que estar dispuesto a obedecer y a no dar tantas vueltas con lo que Dios me pide. Y Dios nos está hablando de manera clara, concreta. Entender que lo que le agrada a Dios es la obediencia. Entonces yo creo que sí tenemos que trabajar nuestra obediencia a lo que Dios nos está hablando. Yo no sé qué es lo que Dios particularmente puede estar hablando a su corazón en sus tiempos de oración. Pero permítame decirle que Dios está esperando algo de usted. No lo deje esperando a Dios. No lo dejemos esperando a Dios. Porque Él quiere levantar a personas que pueden cambiar la historia de esta ciudad. Yo no sé si a través de usted Dios va a levantar a un Saulo, a un Pedro, a un Timoteo. Tal vez nosotros todavía no podemos comprender que a través de nuestra vida fluye la bendición de Dios, como fluyó la bendición de Dios. Ananías sí fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos. Hizo lo que Dios le dijo. Vos tenés que ir, imponer las manos y se va a sanar. Y él obedeció, nada más. El milagro no era de Ananías, el milagro era del Señor. Nosotros no hacemos milagros, los milagros los hace el Señor. Pero yo tengo que obedecer en ir, en predicar, en poner las manos y orar y creer que Dios puede obrar. Amén. La realidad es esa, hermano. Pero Dios sigue buscando. Dios sigue buscando. ¿Podré confiar en vos? Así como vos confías en mí. ¿Podré hablarte al corazón? ¿Tendrás disposición en este tiempo? ¿Disposición para que yo te hable? ¿Para que te dé una directiva clara? Porque Dios no juega con el azar. Cuando viene de parte de Dios, es claro y es certero. Tal vez en este tiempo experimentemos justamente que el Señor nos diga, andá a tal parte, orar porque hay alguien enfermo. Pero tengo que creer que Dios puede hacer algo conmigo. Crea que Dios le puede levantar. Que Dios le llamó con un plan y con un propósito específico. Para que pueda llegar a aquellas personas que Él quiere traer a salvación y a vida eterna. Como ocurrió con Pablo. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.